¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, seguimos recibiendo a algunos de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Vamos a estar entrevistándolos a todos, obviamente. Hoy es la oportunidad de Roberto Conde. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, a ver, mucho para conversar. La temperatura de la campaña, un poco lo charlábamos fuera de Sí, todavía está un poco frío, pero como decíamos recién, ya llegamos al casco militante en todo el país. O sea que el núcleo duro está movilizado, está en tareas, está compenetrado de la necesidad de plantear un fuerte debate político sobre las cosas actuales, sobre la situación actual del país, sobre la situación actual del Frente, sobre la situación actual de la región y la situación internacional, que es la que más está impactando en nuestra realidad. Bueno, la gente está compenetrándose de estos temas, comprendiendo la lógica de estas cosas y comenzando a pensar de aquí hacia adelante, porque de alguna manera creo que nos sorprendió la coyuntura. ¿En qué sentido? Yo les recuerdo a los televidentes que estamos apenas en el primer año y medio de gobierno. Faltan 3 años y medio. Nunca se había dado que la temperatura política, el debate político cobrara tal intensidad apenas iniciado un gobierno. Eso se planteaba más hacia el final, digamos, hacia el tercer año, cuarto año, ahí sí la temperatura política levantaba mucho, ya se tenían en vista las próximas elecciones, el clima empezaba a cargarse en el buen sentido, ¿no? Ahora no, ahora apenas no llegamos al primer año y medio, que lo estamos cumpliendo el mes que viene, y ya la tensión política es muy alta en el país. Entonces queremos aprovechar estas internas para instalar al Frente Amplio en un mayor nivel de lucha, digamos, en una mayor disposición para el debate, para... ¿Qué incluye ese mayor nivel de lucha? Bueno, claridad estratégica en primer lugar, consenso entre nosotros en el sentido de decir, bueno, las condiciones actuales son más duras que en los tiempos pasados, vamos a tener muy claro qué es lo que nos queda por hacer en estos 3 años y medio, cuáles son las prioridades, si hay algo que no se puede hacer hay que explicar por qué entre nosotros y a la sociedad, pero hay que garantizar el cumplimiento del programa en todos sus aspectos fundamentales. Pongámonos de acuerdo en ese conjunto de medidas, en ese conjunto de objetivos, cerremos este debate, esta planificación ahora, en los 3-4 meses próximos, que es el tiempo en que vamos a estar debatiendo, y a partir de allí todo el Frente Amplio unificado detrás de una sola posición para no seguir desgastándonos en debates internos acerca de nuestras posibilidades, si son más, si son menos, si hay que priorizar aquello, si hay que priorizar lo otro. ¿Percibe eso, que existe mucho debate interno y que cuesta alinear, encolumnar al Frente Amplio? Sí, porque como bien lo ha dicho el compañero presidente, la crisis internacional fue más aguda y más persistente de lo que se pensaba. Tengamos en cuenta que esta crisis se inició en 2008 y que lleva ya 8 años afectando el sistema capitalista en su conjunto. Si uno ve los reportes de indicadores de los principales países del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, ha vuelto a subir el desempleo en el primer trimestre de 2016, y estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, tenemos que prepararnos para una crisis que el capitalismo no le encuentra la vuelta. Ahora Europa vuelve a quedar totalmente inestabilizada, tampoco va a crecer, con la excepción de algunos pocos países. Y esa economía internacional no logra que el capital instale un crecimiento permanente y nos va a seguir pegando. Pero ¿y por qué cuesta encolumnar al Frente Amplio? ¿Por qué tiene que salir el presidente de la República, el ministro de Economía y decir, bueno, en el Frente cuando llegamos a un acuerdo, el acuerdo se respeta y bueno, en fin, sí, parece no haber consenso en torno a ciertos acuerdos? Bueno, es que estamos discutiendo sobre prioridades, ¿no? No estamos discutiendo sobre detalles, estamos discutiendo sobre prioridades y con una perspectiva de 3 años por delante. Por tanto, es una discusión cargada con contenidos muy importantes. Pero
ahora se hizo este ajuste fiscal, yo no tengo ningún problema adelanto en llamarle ajuste fiscal, que va a repercutir en un leve aumento de impuestos sobre el 30% más pudiente de la población. Lo discutimos 15 días, nos pusimos de acuerdo, se cerró ese capítulo, se sigue para adelante. Esperamos que no haya necesidad de recurrir a ninguna otra medida de este tipo. Ahora estamos discutiendo sobre las prioridades del gasto y de la inversión. Ese capítulo se va a cerrar también dentro de un mes o mes y medio y seguiremos. No me parece un detalle menor que usted diga, yo no tengo empacho en reconocer que es un ajuste fiscal. Sí, sí. Porque el ministro de Economía insiste una y otra vez que es un acondicionamiento fiscal, una corrección de las cuentas públicas, en fin. Sí. Evita llamarle ajuste, entre otras cosas, para que no se emparente con otros ajustes. Exacto. Pero ustedes, quienes están de campaña en el Frente Amplio, están recibiendo la temperatura de la gente, del militante. Entonces, ¿le molesta al militante del Frente o a la gente que se le diga que no es un ajuste fiscal, cuando en realidad es un ajuste fiscal? Sobre todo lo que yo asumo es el debate con la oposición. Si la oposición viene y nos dice, mire, usted tiene miedo de decir que es un ajuste porque no quiere discutir. No, señor, yo no tengo miedo en decir que es un ajuste. De repente el ministro cree, o el equipo económico cree que técnicamente es mejor llamarle de otra manera. Pero si la oposición me reclama que yo acepte el debate y que diga que es un ajuste, acepto el debate y digo que es un ajuste y explico por qué y explico sobre quién va a caer. Porque en realidad Uruguay es uno de los poquísimos países del mundo que está resistiendo el efecto brutal de esta crisis, que ha provocado 5 millones de desempleados en España, por ejemplo, ¿no? La situación de Grecia que está como está, Portugal, Italia, la caída de Irlanda, bueno, el resto de América Latina, Brasil, Argentina. Bueno, Uruguay está resistiendo los efectos de esta crisis, conservando todos los equilibrios fundamentales. Uruguay es un país que está catalogado hoy entre los 50 países, primeros 50 países del mundo en índices fundamentales, tanto de desarrollo humano, de seguridad institucional, de transparencia, de fortaleza democrática, conserva todavía su grado inversor y esperemos que se lo pueda defender, un Estado de Derecho plenamente vigente, estable, seguro. Uruguay está entre los 50 países del mundo en los principales indicadores y la crisis esta, que ya lleva 8 años, ha devastado a otros países y no nos ha devastado a nosotros. Quiere decir que la estamos resistiendo, aplicando políticas muy responsables, conservando los equilibrios fundamentales del país, porque no hemos aumentado significativamente en 8 años de crisis la presión tributaria, por ejemplo, ¿no? ¿Hay mucho perfilismo en el Frente Amplio para este tipo de debates que usted está marcando? No sé si perfilismo. Somos un frente donde hay 7, 8, 9 grandes tendencias políticas. Es lógico que cada uno quiera marcar su punto de vista. A veces lo hacemos incluso con pasión, porque cuando uno está convencido de que tiene razón, discute con sus compañeros. Mire, cuando le planteaba algo similar a Javier Miranda, vamos a repasar unos segundos de lo que nos decía sobre cómo se dan los debates a la interna del Frente Amplio. Lo repasamos. Hay un serio problema de protagonismos y de soberbia. Yo creo que uno de los problemas que hay en la política en Uruguay hoy es la falta de humildad de la gente, la falta de humildad de los dirigentes. Creo que ahí tenemos un problema. ¿Hay un poco de eso, de falta de humildad y de soberbia? No, yo no comparto eso. Creo que lo que hay es convicción. Es convicción, cada uno lucha por sus convicciones. Yo lucho por mis convicciones y he ganado y he perdido. Yo en el año 2008-2009, me recuerdo, estaba entre los que quería ponerle 6 o 7% de detracción a la exportación de soja. Y perdí. Y bueno, y todo bien, porque uno discute con pasión las cosas que cree que son mejores para el país. Y bueno, luego esas discusiones se saldan y una vez que se saldaron las discusiones, además hay que pasarlo por la prueba de la experiencia, por la prueba de la vida real, porque no es solo demostrar que uno tiene razón en el discurso. El que gana en el debate luego tiene que someter a la prueba de la realidad lo que decide. ¿Y qué le dice la militancia con relación al momento que estamos viviendo? Yo la otra vez también, cuando entrevistábamos a Miranda, le decía, ustedes están en una posición relativamente incómoda, es decir, reciben todas las quejas de primera mano y tampoco tienen todavía mucho margen de acción, hasta tanto no sean las elecciones. Hay desconformidad, hay que admitir que hay desconformidad porque la ilusión de nuestra sociedad es que avanzáramos más rápido, que profundizáramos más rápido todos los temas.
Sin embargo, cuando uno después, recibe primero el impacto de la queja, ¿no? La gente dice, no hicimos esto, nos falta esto, nos falta lo otro, nos falta aquello, nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá. Bueno, muy bien, ese es el primer encuentro, digamos, ¿no? El primer capítulo. Luego, pero vamos a analizar. Dentro de estas condiciones se ha hecho todo esto y queda todo esto por hacer y no quiere decir que tengamos que renunciar. Lo podremos hacer más despacio, no lo podremos hacer todo, pero vamos a seguir avanzando. Nosotros hemos reafirmado que vamos a mantener la inversión pública, que vamos a mantener el financiamiento de la política social. Yo espero que no se les ocurra a nadie en el gobierno ni en ninguna parte volver a discutir lo del 6% de la educación, porque eso está acordado y lo tenemos que mantener. Sí, dice tender al 6%, ¿no? Bueno, sí, pero estábamos en 5,70 y no sé cuánto, 5,80. Acá no vamos a pelear por 0,2 o 0,3. El tema es que no se cambie el criterio. Ese criterio está acordado y tiene que consolidarse definitivamente. Y además vamos a seguir implementando reformas. Acaban de ingresar 89.000 pasivos al sistema de FONASA, al Sistema Nacional Integrado de Salud, a través del aporte de FONASA, que es un sistema mucho más justo. Es decir, se están aumentando los derechos de la gente en plena crisis. Estamos implementando el plan de cuidados para buscar la cobertura universal de los niños de 1 y 2 años. Es decir, en plena crisis, mientras otros pueblos están retrocediendo brutalmente, nosotros seguimos progresando. ¿Y no está el riesgo de perder sintonía con la gente, no solamente en el ejercicio del gobierno? Esto, por ejemplo, de la reforma constitucional que plantea el plenario del Frente Amplio, en este momento, cuando la gente está con la cabeza en otra cosa y en los embates de esa crisis que usted habla, sí. ¿No es perder un poco la sintonía fina con la población? Bueno, a ver, esto tiene dos enfoques. Por un lado, lo que tú dices está bien y quienes defienden esa posición tienen razón. Pero por el otro lado, los partidos políticos no tienen por qué ir detrás de la sociedad. Los partidos políticos tienen también el rol de conducir los procesos históricos, de conducir los procesos políticos, de tener el coraje de abrir camino. Y cuando un país necesita algo, el partido político tiene que plantearlo, tiene que debatir y tiene... Bueno, nosotros estamos convencidos que el Uruguay necesita una reforma constitucional. Somos el único país de América, del continente latinoamericano, que tiene una constitución anterior a la época dictatorial. Una constitución que no recoge nada de la moderna doctrina, ni de los derechos humanos, ni del derecho internacional, tiene que ayornarse. Pero tenemos temas viejos, planteados en forma vieja, que no sirven para resolver temas nuevos. Por ejemplo, voy a poner uno de los que más me preocupa a mí, pero solo como ejemplo, no voy a entrar en este tema. La arquitectura institucional, el diseño institucional en el Uruguay para enfrentar la situación compleja actual del crimen organizado y de la corrupción. Nosotros tenemos una estructura de auditoría muy débil, una estructura de un tribunal de cuentas muy débil. Los estados en esos formatos tan débiles ya no resisten el fenómeno de la corrupción porque los estados están siendo penetrados en todo el mundo y los principales agresores de la integridad ética y jurídica del Estado es el capital, porque parece que siempre nos centramos en que el funcionario público se corrompió. Normalmente cuando el funcionario público se corrompió es porque hay capital que lo ha corrompido. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho más capacidad de auditoría en el país, tenemos que tener un tribunal de cuentas mucho más fortalecido, tenemos que tener tribunales especiales para esto o darle funciones jurisdiccionales al propio tribunal. Pero ¿y para eso es necesaria una asamblea constituyente, por ejemplo? No, para eso es necesario reformar la Constitución, ¿sí? No se puede terminar la reforma del Estado sin reformar la Constitución uruguaya. No se puede terminar de construir el tercer nivel de gobierno sin reformar la Constitución uruguaya, porque la Constitución uruguaya asigna esas funciones al segundo nivel de gobierno, al intendente, impide y a la Junta, e impide completar la descentralización. Hay cosas importantes. Ahora bien, aquí se mezclan los otros dos aspectos que tú muy bien planteas. El método y si la sociedad quiere o no quiere esto. También yo estoy convencido que si la sociedad no siente la necesidad de esto, no hay forma de ir adelante. Porque no hay que olvidar que todas las formas constitucionales, reformas constitucionales en Uruguay terminan en un plebiscito. Por tanto, es la gente la que finalmente va a decir si quiere o no quiere.
Y el Frente Amplio tendrá lentamente que comenzar a hacer el trabajo de convencer a la sociedad que necesitamos otro diseño constitucional de nuestras instituciones para fortalecer y hacer no solo más fuerte, sino más seguro y más eficaz el funcionamiento del Estado y también más democrático. Este es el objetivo. Esto se va a hacer en la medida que la sociedad lo sienta y lo comprenda. Si la sociedad no lo incorpora como una reflexión, no siente la necesidad, no ve la sociedad uruguaya de que mejorando o cambiando la Constitución van a mejorar nuestras condiciones de vida política y social, etcétera, la sociedad no lo va a acompañar. Y por más que uno impulse proyectos de reforma, cuando llegue la hora del plebiscito no va a salir. No olvidemos que nosotros ya tenemos 2 fracasos importantes en esto. El voto en el exterior, que la sociedad lo rechazó, y la derogación de la ley de caducidad que planteamos hace ya más de 5 años, también por vía de referéndum y también fracasó. Entonces, la prueba es convencer a la mayoría absoluta de la sociedad. Es un camino que se inicia, nosotros estamos convencidos de la necesidad. También aclaro que es absolutamente imposible citar una asamblea constituyente, convocar una asamblea constituyente como la que está prevista en nuestra Constitución, con 260 miembros. Es un absurdo. Esto es absolutamente imposible. La población no nos permitiría, además, convocar una constituyente de 260 personas. En todo caso, lo que habría que hacer es reformar el artículo de la Constitución donde establece esta constituyente con el doble de miembros de la Asamblea General y poner, por ejemplo, yo lo he dicho a algunos compañeros, reformar este artículo y poner que la constituyente tendrá la mitad de miembros de la Asamblea General, y entonces ya pasaríamos de una constituyente de 260 personas a una constituyente de 65 o 67 personas. Pero mientras eso no se haga, no me parece que una constituyente, así como está en la Constitución uruguaya, no puede funcionar. De las últimas, ¿cómo tiene que ser el relacionamiento entre el presidente del Frente Amplio y el presidente de la República? Porque una de las cosas que veo que está en debate es si el presidente está solo, si se siente respaldado por la fuerza política. Tiene que ser directo, inmediato. ¿Pero tiene que haber confianza? Naturalmente, tiene que ser directo, inmediato y tiene que haber confianza política porque el gobierno y la fuerza política son como 2 órganos del mismo cuerpo, digamos así, ¿no? ¿Y usted se siente con esa confianza con Tabaré Vázquez? Yo tengo un trato extremadamente respetuoso y cordial cuando tuve oportunidad de militar en las cercanías de Tabaré Vázquez. Así que sí, eso para mí no es ningún obstáculo, es algo natural y sería además hasta muy honroso trabajar cerca del presidente. Estuve cerca de él en otros roles políticos, en mi época de secretario general del Partido Socialista y en otras instancias de la vida del Frente Amplio. Tabaré estuvo muchos años vinculado a la vida orgánica del Frente Amplio, de modo que sí, hay respeto, hay cordialidad, hay confianza y además hay una definición esencial. Son 2 figuras que encabezan 2 órganos que tienen roles diferentes, pero que tienen que estar perfectamente coordinados. Bien. Ahora sí, en los 3 minutos que me quedan. Bien. Trabajó durante 3 años y monedas con Almagro. Sí. ¿Le sorprende todo lo que está pasando con Almagro en su rol de secretario general, este enfrentamiento con Venezuela? Sí, me sorprende. Yo creí que Almagro iba a tomar una actitud más prudente con el tema de Venezuela. Ya he tenido ocasión de discutir públicamente esto con mis compañeros, que obviamente me han consultado. Creo que Almagro se equivocó y se precipitó con Venezuela. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba en Venezuela cuando se hizo la elección de la actual Asamblea Legislativa. 15 días antes, Almagro había planteado, ya desde su rol de secretario general de la OEA, que Venezuela no estaba garantizando las condiciones democráticas para que se hicieran esas elecciones. Hablaba de los presos políticos, ¿no? Sí, bueno, allí está todo ese tema de que el gobierno sostiene y la justicia venezolana sostiene que han cometido delitos que no son políticos, pero más allá de eso, el secretario general estaba cuestionando las condiciones para la legitimidad y condiciones de garantía para un acto democrático que fue masivo. Hubo un altísimo porcentaje de votación, el gobierno perdió y a las 2:20 de la mañana, yo estaba en Caracas cuando el Tribunal Electoral anunció el resultado
y el gobierno se había llevado una paliza y esos resultados fueron respetados. Claro, pero el otro día, la semana pasada, recibimos acá a Elías Jagua, que fue canciller venezolano, y conversábamos mucho sobre el tema de Almagro. Y Jagua nos planteaba, nos decía, mire, la verdad, nosotros desde el año 2013, 2012 ya sabíamos que Almagro era anti-Venezuela. Incluso recordaba algún evento como, por ejemplo, el tema del ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. Y dice, nosotros ya advertíamos que había en Almagro un sentimiento anti-venezolano. Usted, que trabajó con él durante 3 años, ¿percibía eso mismo? No, yo no he percibido. Yo cuando trabajé con él trabajamos en perfecta, digamos, en perfecto alineamiento bajo las instrucciones del presidente de la República, ¿verdad? Porque el canciller y el vicecanciller obedecen a una política exterior que en última instancia la define el presidente de la República. Así que yo no. Pero tenía que bajar mucha línea Mujica en ese sentido para. Dialogábamos mucho con el presidente, ¿eh? El ministro constantemente y yo bastante. Teníamos un contacto muy directo con el presidente de la República. Así que yo no voy a hacer valoraciones de esos hechos que no niego que Elías, a quien conozco, pueda hacerlos. No estoy desvalorizando eso. O sea, yo recuerdo hasta de hablar críticas de la oposición, creo que hasta alguna interpelación hubo sobre el rol que la política exterior estaba llevando adelante en el pasado gobierno con relación a Venezuela, y después nos desayunamos, 3 años después, que Almagro era anti-venezolano y se lo estaba criticando acá por ser pro-venezolano. Entonces, yo no, en el periodo que trabajamos juntos, trabajamos normalmente y estuvo todo aquel afer muy importante de que Almagro cuestionó la forma jurídica en que se votó el ingreso de Venezuela a Mercosur. Yo, por el contrario, en aquel momento marqué que el ingreso de Venezuela era absolutamente legítimo y que no había ningún cuestionamiento jurídico para el ingreso de Venezuela a Mercosur desde el momento que si Paraguay estaba suspendido no podía votar. Esto es elemental, porque lo que se cuestionaba es que por qué había ingresado sin el voto de Paraguay. Y si un país está suspendido no tiene voto, si no llegaríamos al absurdo total dentro de Mercosur, que cuando un país es sancionado y se le suspende el voto, Mercosur dejaría de funcionar, no puede tomar ninguna otra resolución, y eso es absurdo, es contrario a derecho, de modo que yo sostuve la posición jurídica de que el ingreso de Venezuela era legítimo y Almagro hizo algunos cuestionamientos jurídicos y a lo mejor desde ahí viene esa visión de Elías Jagua y del gobierno venezolano. Pero eso no es lo que está en tela de juicio ahora. Lo que está en tela de juicio ahora es que a mí me parece, por lo menos cuando mis compañeros me preguntaron, yo lo dejé establecido así, que Almagro había excedido su rol de secretario general y se había precipitado en un cuestionamiento, en un ataque directo a Venezuela, cuando en realidad primero no se habían configurado las faltas de garantía para la elección que él decía, porque la elección fue totalmente normal y acatada. Y segundo, me parece que el secretario general tendría que haber jugado más un papel de articulación de la negociación, porque ese es su rol, que de transformarse él en el juez, o mejor dicho, en el fiscal de Venezuela. No es el rol del secretario general. ¿Usted no ha seguido en contacto con Almagro después de dejar su cargo? No. Hay veces que, como en cualquier trabajo, uno puede mantener un contacto vía, no sé, WhatsApp, mail. No tengo contacto con Luis, no. Hace ya 1 año y medio que no. Bueno, cuando él se fue para Washington ya no conversamos. Bien. Roberto Conde, le agradecemos por su presencia y vamos a seguir conversando seguramente. Muy bien, muchas gracias, es muy amable. La pausa y seguimos con muchas más noticias.